exponiendo a los falsos pastores que usan espíritus malignos de sirenas. Lo que contaré a continuación, es una historia de vida que le mostrará cuán cuidadoso debe ser al momento de elegir una iglesia en la cual congregarse, y también debe tener sumo cuidado de aquellos que se dicen ser hombres de Dios, debe examinarles bien, si piensa seguirles. Yo soy pastor, o bueno al menos lo era, pero he decepcionado a Dios. Yo analizaba a otras iglesias cercanas, ministerios que habían comenzado muchos años después que yo, en ellas había amotinamiento de personas y todavía aún seguían haciendo grandes progresos. Incluso llegó el punto en el que no supe qué hacer contra todas esas supuestas adversidades, que yo veía había en la iglesia. Decidí acercarme al secretario general de una de las iglesias que se habían establecido en los alrededores, misma que había comenzado su ministerio 7 años después de que yo iniciara el ministerio y dirección de la iglesia. Cuando inicié mi ministerio, déjeme decirle que personalmente no estaba haciendo ningún progreso, a mi parecer tampoco había hecho algún avance en el ministerio. El mismo apenas si llegó a 200 feligreses, y después de un corto periodo a lo mucho asistieron 250 creyentes, hubo un periodo en el que solo hubo 150, después de eso solo llegaron unos 40 más y eso fue todo. En aquel tiempo decidí acercarme a una de esas iglesias, ya que su crecimiento era muy acelerado. Ellos comenzaron esa iglesia por el año 2006 y para el 2012 ya tenían el récord de 11.000 asistentes en el servicio del culto dominical. Cabe decir que el pastor de esa iglesia se estaba haciendo de un buen dinero, escrituras de casas, terrenos, automóviles, incluyendo Jeeps último modelo. Acudí con el pastor de ese ministerio y él prometió que me ayudaría a resolver mi problema. Él me dijo que lo que yo necesitaba era empoderamiento, pero que ello me iba a costar cierto dinero. Además de dinero, él me comentó que también necesitaba un corazón lo suficientemente fuerte. Entonces me preguntó si yo tenía un corazón fuerte, y le dije que sí, y le pregunté que si la proeza implicaba el asesinato de algún camarada, pero él me ignoró y me preguntó una vez más, que si yo tenía un corazón decidido. Consecuentemente le di la misma respuesta. Después él me preguntó si yo quería un pequeño empoderamiento o uno doble, y le pregunté que cuál de los dos era mejor, y él me contestó que obviamente el doble empoderamiento era mejor, pero que él mismo costaría aún más. También me dijo que después de obtenerlo él me daría las instrucciones para mantener y renovar ese poder. En aquellos momentos, ya estaba un poco asustado. Entonces le pregunté al pastor que si para mantener y renovar el poder que se me iba a otorgar era necesario realizar alguna clase de ritual, y me contestó, lo que sé del cómo renovar y mantener el poder, implica realizar algo con lo que te sentirás realmente bien, y que por ello no debía de atemorizarme. Asimismo dijo que me fuera y juntara los 350.000 naires, de los cuales tuve que pedir una parte prestada a mi esposa. Al día siguiente yo ya tenía el dinero en mis manos, y me preguntó que si estaba listo para partir, y que haríamos el trato y todo lo legal llegando a la ciudad de Port Harcourt. Nos alistamos y tomamos un vuelo de Abuya a Lagos. El mismo día que arribamos a la ciudad de Lagos, llegamos a una amplia casa de huéspedes, la cual pertenecía a un gran ministerio evangélico. Eran las horas 11:30 p.m. cuando nos reunimos en privado, el inspector general de las iglesias y yo, y nos dirigimos al bar Playa, y este bar estaba situado cerca de la bahía de Benín. Entonces el inspector, con quien concerté el trato, comenzó a recitar en un lenguaje desconocido. Me dijo que una mujer estaba a punto de arribar al lugar proveniente del agua, y que hiciera todo lo que ella me dijera. Se escuchó un ruido en la superficie del agua y una sirena saltó del agua. En eso el supervisor general me dijo, no te asustes, la sirena no va a hacerte ningún daño, así que tome valor. En cuanto la vi, cuando ella salió de la superficie del agua pude ver que de su torso hacia abajo ella tenía cuerpo de pez. Quedé anonadado cuando frente a mis propios ojos, y mientras se iba acercando a mí, ella tomaba forma humana. Entonces ella vino a mí y me dijo, que si tendría sexo con ella, y le contesté que sí. Como decía, accedí a tener relaciones sexuales con aquella sirena frente al supervisor general. Mientras copulábamos, ella puso su mano en su vagina, seguido puso sus dedos en mi frente, e hizo el signo de la cruz, e hizo lo mismo en la palma de mi mano derecha, y dijo que me aprobaba, que eventualmente comenzaría a notar la diferencia. Entonces la sirena me dejó y se dirigió al supervisor general, sacó una cruz de oro y una cadena de su estómago y la puso en el cuello del supervisor, y le dio algo de dinero. Seguido de ello se dio la vuelta y se echó al mar. Durante toda su estancia en el lugar, ella se comunicó con el supervisor en inglés. La tarde del día siguiente, estaba yo durmiendo y justamente soñaba que tenía relaciones sexuales con la sirena en el bar Playa.
Entonces la sirena se me apareció en mis sueños, y me dijo que para mantener y renovar el poder, debía ser constante en mantener relaciones sexuales con mujeres vírgenes, al menos una vez al mes. Esto perturbó mi descanso y desperté muy alterado. Entonces fui a la habitación del supervisor general para explicarle mi sueño, y él me dijo que la indicación que me había dado la sirena no representaba problema alguno, ya que yo le había inquirido al supervisor que de dónde iba yo a sacar a las mujeres vírgenes. Además de ello me dijo que me ayudaría a conseguirlas, que era necesario orar por este servicio. Honestamente, de ser posible, después de lo ocurrido yo estaba dispuesto a salir cuanto antes de aquello, pero no tuve el valor suficiente para hacerlo. Y así es, muchos pastores vienen aquí al bar Playa junto con los pastores señores. Esta es una viva tradición, en la cual hay un pastor señor, quien trae a un joven pastor para ser iniciado. Yo tenía la impresión de que cada pastor señor tenía una sirena en particular a su servicio, y que estaban estrechamente vinculados, ya que había visto hasta a 10 sirenas distintas atender a los jóvenes pastores por la tarde. En otra ocasión, estábamos en un aeropuerto local el supervisor y yo, compramos boletos y tomamos un vuelo a Port Harcourt, y nos alojamos en la casa de huéspedes de otro ministerio, y a medianoche salimos y llegamos a un gran recinto, perteneciente a una mujer que se llamaba como dinero, Naira. Dentro del recinto había muchas cosas. Nos encontramos con varios pastores, entre los que estaba la primera generación de pastores de la iglesia. Una vez más iba a pasar con la sirena, y cuando llegó mi turno, el supervisor general pagó una cantidad de dinero, y detalló qué es lo que se debía de hacer conmigo. Cuando entré a la habitación quedé muy sorprendido, pues la mujer que yacía dentro tenía la apariencia de la mujer en la que yo estaba pensando momentos antes, sin tener noción del cómo y el por qué. De nueva cuenta me encontraba a mí mismo en la cama sobre aquella mujer, en una habitación adyacente. Honestamente no pude recordar cómo es que de repente estaba copulando con ella y chupando sus pechos. Después del coito, ella enloqueció y chilló como un animal. Al poco rato, ella administró algunas cosas dentro de mis ojos, y de inmediato comencé a vislumbrar a los seres del mundo espiritual. Asimismo me dio una botella de aceite de oliva, y me dijo que tenía que hacer las cosas como ella decía. Dijo, los miembros hacemos las cosas de esta manera, y yo le pregunté qué debía hacer. Entonces ella sacó otra botella de aceite a la que llamo asombroso, y me dijo que con este aceite podía ver dentro de las personas y saber todos sus secretos. Con el otro aceite de oliva al cual llamo aceite sujetador, el cual me serviría para sujetar a la gente, bajo las así llamadas unciones durante los cultos de oración. Finalmente, ella me dio 2 botellas más que también eran de aceite de oliva. La primera era para hacer que las personas se cayeran cerca del altar, y la segunda, a la que llamo toca y sigue, iba a ser utilizada para hipnotizar a las mujeres, específicamente a las vírgenes. Y es que era necesario que tuviera relaciones sexuales con mujeres vírgenes y también con mujeres casadas, para renovar y mantener el poder que se me había otorgado. Entonces ella dijo, es posible que tengamos sexo. Inmediatamente después de ello, yo podía salir y dirigirme directamente a la administración. Después de tanto estar en cama, ella igualmente me comprometió con un juramento secreto. Ambos nos fuimos a medianoche. Posteriormente, el inspector y yo regresamos al Ogde. Cuando llegamos me dijo cómo debía untar el aceite de toca y sígueme en el altar. Entonces fue al templo de la iglesia y musitó, ojalá no estuviéramos en calidad de huéspedes aquí. Sin embargo, un día después, hizo los arreglos para que me permitiesen predicar allí y así lo hice. Entonces para mi asombro me invadió el espíritu de profecía y comencé a proferir. A la mañana siguiente 2 vírgenes fueron enviadas por el inspector general, me dio una y nos fuimos a la casa de huéspedes donde tuvimos sexo con ellas. Me sorprendió mucho lo acontecido con estas chicas. Nunca les pregunté de dónde las habían tomado o de qué medios se habían valido para hacerse con ellas, ya que es muy inusual encontrar chicas vírgenes. Cuando las jóvenes se fueron, el inspector me dijo que de ahora en adelante tenía que centrar mis sermones en torno a la prosperidad, y la predicación sobre la salvación, por causa de dar a la iglesia, la honestidad respecto de los diezmos y ofrendas, y la justicia que implica recibir bendiciones materiales. El inspector me dijo que debía de enviarle las medias de las mujeres con las que me hubiese acostado, y que él sabía que parte de esas medias le llegarían a la mujer en Port Harcourt. Regresamos y eventualmente abandonamos Kaduma. Después de mi regreso, de aquella travesía, comencé a realizar los servicios que hacía habitualmente, y las cosas comenzaron a cambiar. El dinero comenzó a llegar, las multitudes comenzaron a aglomerarse en la iglesia,
En alrededor de una semana incluso llegaron a manifestarse algunos milagros, seguidos de una gran prosperidad. Asimismo comenzó a manifestarse el espíritu de profecía como nunca antes había visto en mi vida. También estaba teniendo sexo con chicas vírgenes y señoras casadas, y las cosas estaban saliendo bien para mí y para los míos. Podía ver esto tanto en la iglesia como en mi familia, y así fue durante al menos 6 años. Pero hubo un periodo en el cual yo ya no me sentía satisfecho con lo que había conseguido, tenía remordimientos y no encontraba contentamiento con todo esto. Durante ese mismo periodo comencé a tener muchas dudas respecto de mis actos, y estuve teniendo sueños en los cuales me veía a mí mismo ardiendo en el infierno. Estuve sufriendo con este sueño de continuo cuando me iba a dormir. También padecí insomnio, pasaba las noches en vela. Durante algunas de esas noches era raptado por la sirena con la que había estado. He de contarle que también he perdido a 2 de mis pequeños hijos misteriosamente, ambos se extraviaron siguiendo el mismo patrón. Aunado a eso, durante 3 meses no pude conseguir mujeres vírgenes, lo cual consecuentemente terminó por afectar mi empoderamiento, el cual comenzó a decaer. En ese tiempo yo ya estaba harto y quería abandonar todo ese asunto, aunque eso significara cerrar la iglesia. De hecho fui con el inspector general de las iglesias para hablarle de mi problema, y él me dijo que era demasiado tarde para que pudiera salir de esto. Él me amenazó con una muerte silenciosa, añadió que era prácticamente imposible rechazar a la sirena, ya que ella ya formaba parte de mi vida. Yo le repliqué que iba a hacer todo lo positivamente posible para salir de este embrollo. 3 días después, unos hombres se me acercaron y me dijeron que si de verdad apreciaba mi vida me esfumara de Kaduna, ya que ellos habían sido enviados por el inspector general para eliminarme. Me vi en la necesidad de cerrar la iglesia y abandonar la ciudad. Finalmente, después de 2 días, como me encontraba escribiendo esto para usted, no tenía nada que me sostuviera en pie, solo a Dios Todopoderoso. El problema era que Dios parecía estar muy distante de mí, no me importa cuánto, y fervientemente yo he estado clamando a Él y cuestionando sus misericordias, y sí, le he ofendido, pero también sé que en Él hay siempre una segunda oportunidad. He leído sus libros donde pude confirmar que Él es infinitamente superior a la reina de la costa, y en serio creo firmemente, amigo, que usted es el único al que Dios puede usar para ayudarme a salir de este infierno en vida. Ahora solo me tengo a mí mismo, y estoy realmente angustiado, por el hecho de que en algún momento me llegue a encontrar con alguna de esas personas que dicen ser hombres de Dios, y es que aquellos que están usando poderes demoníacos son bastantes, en comparación con los que de verdad usan el poder de Dios. En muchas otras ocasiones e incluso ahora mismo, no he podido conciliar el sueño por la noche, algunas veces incluso tengo alucinaciones. Necesito urgentemente de su ayuda, ya que el tiempo está corriendo en mi contra. Todo esto se me está yendo de las manos, y es que además estoy lidiando constantemente con los ataques del reino marino, los cuales se incrementan cada vez más, ya que ningún otro pastor los ha expuesto como lo he hecho yo. También sé que he transferido muchos espíritus dentro de mucha gente, y quiero saber qué puedo hacer para que esas personas puedan liberarse de esos malos y malévolos espíritus. Es sumamente lamentable que el apostolado y la iglesia de nuestro Señor Jesús hayan sido hechos cautivos por las sirenas. El número de buenos para nada que usan malévolos espíritus marinos es sumamente alarmante, y muchos de ellos han conseguido iniciar diariamente a personas dentro del despreciable reino marino, por lo cual muchos pastores son iniciados. Ellos son ciegos espirituales y una calamidad para las iglesias. Antes de mi ruina espiritual, siempre me pregunté el por qué los miembros de la iglesia seguían a sus pastores sin replicar, pero ahora que conozco mejor los rudimentos y destrezas del reino marino, y de cómo se maneja, sé que ellos están trabajando día y noche para capturar a la iglesia, pero desafortunadamente la iglesia aún sigue dormida. En los 2 últimos meses he tenido 4 accidentes de auto, y estoy convencido de que ellos están decididos a eliminarme, pero Dios me ha ayudado, yo solo confío en Él. Estoy seguro de que fueron ellos los que se llevaron a mis 2 hijos, y ahora también desean mi muerte. Muchas veces tengo miedo de quedarme solo debido a que he tenido algunas visiones grotescas y se me han aparecido espíritus, y cuando las veo en mi cerebro y en mi cuerpo como que comienza a revolverse algo, como si tuviese parásitos. Esto sucede en cualquier momento, pero sobre todo cuando comienzo a orar, es que los movimientos dentro de mí comienzan. Nada me haría más feliz, y la mayor necesidad que tengo ahora es la de ser perdonado por Dios. Sé que puedo alcanzar su perdón y no me importa morir después de eso. La razón de ello es que no quiero ir al infierno. Fui engañado por el supervisor general, justo como otros jóvenes pastores,
quienes viven engañados por el supervisor y los pastores señores. Sin duda me arrepiento de vender mi alma a los espíritus del maligno reino de la mar. Asimismo le advierto que el dinero fácil es uno de los agentes. Realmente existen espíritus del agua. Varios testimonios de cristianos conversos han demostrado, por ejemplo, el de Emmanuel en Y Poderes de la Oscuridad publicado. Son espíritus de seducción y sensualidad, que tienen relaciones sexuales con los humanos espiritual y hasta físicamente en algunos casos. Si sueña que está teniendo relaciones sexuales con una persona conocida o desconocida, estos espíritus pueden tomar la cara de alguien que usted conoce. Sabe que tiene una relación con el espíritu de las aguas. Para algunas personas estos espíritus con frecuencia en sueños con la misma cara o ambas cosas a la cara oculta. Lo que es evidente es que mientras la relación de amor con estos espíritus, otros se sienten una presencia real con ellos o en ellos. El despertador por la mañana, se puede sentir que solo tienen relaciones sexuales con alguien. Misión de estos espíritus contra los hombres, el celibato, son mentes extremadamente celoso, que se apartan de cualquier relación. Lo que impide que la víctima tiene una relación seria con alguien. La víctima tiene problemas para casar, es difícil conseguir junto con su cónyuge, luchando por encontrar una persona que realmente le gusta. Esterilidad, su semilla crea la infertilidad en las mujeres. En general, las mujeres que tienen uno de estos espíritus están luchando para dar a luz, los hombres también. Es una esterilidad espiritual y mística que impacta en el mundo físico. Frívolo, se empujan a sus víctimas a frivolidad ser dependientes del género. Las víctimas de estos espíritus están luchando para renunciar sexo, para otros, el daño es simplemente uno de los socios. El dolor menstrual, en las mujeres, pueden crear periodos dolorosos que también puede prevenir el parto. La seducción. Los que están poseídos por ellos tienen tanto un espíritu de engaño que les permite dibujar fácilmente en ellos la tensión del sexo opuesto. Aquí es donde vemos las jóvenes y los jóvenes codiciados. Por publicar estos espíritus, ser entregado de estos espíritus depende de lo que era propiedad de ellos. Algunos eran propiedad de ellos involuntariamente, por contra otros han aceptado voluntariamente confiar su vida a fin de llegar a ser rico y próspero. Algunos en su pagana ignorancia pasada accedió a adorar a estos espíritus yendo rituales en la orilla del agua. Para aquellos que estaban poseídos por estos espíritus sin querer, me gustaría decir que en Jesucristo tenemos el poder para derrotar al enemigo y todo su ejército. Tomar autoridad y expulsar a los espíritus de su vida mediante el envío al desierto en el nombre de Jesucristo, pero tenga en cuenta que estos espíritus son atraídos por el pecado de la fornicación. Si se encuentra en esta situación, dejar de vivir en fornicación, poner sus vidas y se acerque a Jesucristo. Si todo esto es un poco complejo para usted, entonces recurrir a la ayuda de un hombre serio que Dios le ayude en esta operación completa y rescate. He aquí que os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Para aquellos que confiaron voluntariamente a estos espíritus, que saben lo que tiene que hacer. Romper el pacto y contraer un pacto sagrado con Jesucristo, dándole su vida. La ruptura de su pacto demoníaco que puede arruinar, total para el espíritu sin duda se llevará a todo lo que ha dado usted, pero tocará su vida si usted consigue en el refugio de Jesucristo de Nazaret. Así que si el Hijo os hace libres, seréis libres. Juan 8:36. El propósito de este tratado es dar a conocer la verdad oculta detrás de muchos ministros, autollamados ungidos, que en verdad no son siervos de Cristo, sino obreros de la oscuridad. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11 verso 13 al 15. Dios te bendiga. Si consideras útil esta información, compártela con las personas que consideres lo necesiten.